Hola, buenas noches, amigas, amigos, ¿cómo están? Estamos en este domingo 18 de septiembre en una transmisión semanal de resumen de los principales acontecimientos de lo que hemos vivido desde el 11 de septiembre hasta este 18 de septiembre. Y pues nos gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus preguntas, agradecer a quienes están sumando a esta transmisión de Facebook Live, que también la tenemos en El Hijo del Aguizote en YouTube y en nuestras cuentas de Twitter, Genaro Villamil, y también evidentemente de aquí de Facebook Live. Agradezco a quienes también nos estén viendo fuera del país, sobre todo a nuestras hermanas y hermanos mexicanos en Estados Unidos. También hay quienes nos están viendo, por ejemplo, como Javier Hernández desde Zacatecas, Nidia Quiroz, que nos manda buenas noches, muchas gracias. Carlos Alberto Bravo Pérez, gracias por estarse sumando y también por estar presentes. A Gregorio Martínez le mando un abrazo, muchos saludos, feliz puente, espero que la hayas pasado muy bien, y también a las amigas y los amigos que estén aquí sumándose a esa transmisión. Desde Torreón, Coahuila, Óscar Valdespino nos manda saludos, Mapi Pimentel, Sebastián Román, Silvia Lira, buenas noches, muchas gracias por estar siempre presente. Silvia Gisela Álvarez, gracias y saludo a las gatitas que ahorita no están conmigo, pero bueno, muchas gracias. Raquel Reyes desde Miguel Hidalgo, desde la Miguel Hidalgo, muy cerca de donde yo me encuentro en esos momentos. Gracias por su comentario, Lisa Yarto, a la entrevista que acaban de transmitir en Canal 14 al padre y el hermano de Juliana Sánchez. Arturo Preciado desde Iztapalapa, Alita Ruiz desde Metepec, Estado de México, Juanis Echavarri desde Gómez Palacio, Durango, Ángel Solís, gracias, excelente noche. Yolanda Venegas también, muy buenas noches, gracias. A Raúl Solís desde Rincón de Romos, Aguascalientes, Susana Mecano también nos manda saludos. Y en fin, Benjamín Isbe desde San Luis Potosí, un abrazo también, querido Benjamín. Alejandro Cruz Valdivia desde Tlaxiaco, Oaxaca, Alfredo El Cuarto Soda desde Cucutitlán, Leslie Sainz, muchas gracias también por estar conectados. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, la semana que termina es una semana de mensajes simbólicos y también de mensajes legislativos y políticos muy importantes. Creo que de una u otra manera ha sido una semana muy importante y definitiva para varias cosas de la agenda de este cuarto año de gobierno. En primer lugar, se aprueba en la Cámara de Diputados una reforma constitucional al artículo 19 en relación, y a los otros artículos transitorios de la Guardia Nacional en relación con la permanencia y pertinencia o pertenencia de la Guardia Nacional a la Sedena. En este sentido, los votos del PRI, los votos de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, pues sumaron a los votos de Morena y de Partido Verde y PT para hacer la mayoría. Y esta mayoría lo que está refrendando es una política de Estado, no una política de Andrés Manuel López Obrador como individuo, o una política de la 4T o de Morena, sino una política de Estado para garantizar la seguridad pública en el país hasta el 2028 con el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Esto creo que es muy importante, va a seguir generando muchísimas polémicas y quejas y observaciones de organismos internacionales de derechos humanos que traen una agenda. Los organismos internacionales de derechos humanos no son asépticos, traen su propia agenda política, internacional, geopolítica. Y evidentemente nos hubiera gustado que, así como tienen diferencias legítimas y necesarias con el gobierno federal sobre el tema de la pertenencia o no de la Guardia Nacional a la Sedena, la Secretaría de Defensa, nos hubiera gustado que se hubieran pronunciado a favor de la liberación de Juliana Sánchez,
¿Por qué no se pronuncian a favor de una causa tan claramente digna como es la liberación de un periodista y de un activista que desde hace 13 años está en las peores condiciones humanas y en un estado de censura tremendo, porque se le prohíbe tener voz pública y presencia pública desde un penal de alta seguridad sin haber cometido un solo delito acreditado? Acordémonos que a Julian Assange primero le arman o le fabrican un expediente en relación con presunto abuso sexual de 2 compañeras o 3 compañeras, ya no me acuerdo bien, pero que nunca ratificaron las denuncias y ese tema se cayó. Y en el gobierno, hasta el gobierno de Donald Trump, al que supuestamente algunos decían llegó o ayudó a llegar a la presidencia de Estados Unidos, Julian Assange, pues si lo hubiera ayudado o hubiera alguna deuda con él, no lo hubieran tratado como lo trataron, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, cuando se le acusa de violación a una ley de espionaje de 1917 que tiene una extraterritorialidad. Y esto es a todas luces un asunto de violación a la legislación internacional y de violación a los derechos humanos. Entonces, ¿dónde están estas organizaciones que miden con una vara una cosa y con la otra otra? Evidentemente, pues están alineados a una dinámica o a una política de intervención en derechos humanos de manera extraterritorial, cuando así le convenga a los intereses de quienes financian a esos grupos y a esos organismos, ya sean estados o ya sean agrupaciones partidistas. Entonces, tampoco creamos a pie juntillas en toda la agenda o en las agendas maximalistas de que todo lo que haga el gobierno federal en relación con el ejército está mal o todo está bien, o estamos yendo hacia el militarismo, que quizá es el discurso desinformador más grotesco. Esto tiene que ver con lo de esta semana y también la presencia de John y Gabrielle Shipton en las festividades del 15 y del 16 de septiembre, junto con otros invitados especialísimos que se volvieron también el centro de atención porque la presencia de ellos y de ella, en el caso de la hija del Che Guevara, tienen una significación muy especial en términos de proyección del mensaje hacia el mundo de la transformación mexicana. Pepe Mújica, el presidente más austero en la historia de América Latina, un presidente que es muy respetado en su propio país, que evidentemente generó polémicas, fue exguerrillero, pero jamás cambió ni su estilo de vida ni su manera de vestir por ejercer el poder presidencial. Y como dice López Obrador, Pepe Mújica ahora es un sabio que también está acompañando los procesos de cambio. Y es el presidente que representa la austeridad convertida en gobierno y además una austeridad eficaz. Y por otro lado estuvo el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien el gobierno mexicano le salvó la vida. Y eso no lo digo yo, lo dice el propio Evo Morales. Evo Morales, víctima de un grotesco y siniestro golpe de Estado, pudo salir del territorio boliviano gracias a el asilo político que le fue otorgado por el gobierno mexicano. Y además de ser un presidente que al ser rescatado se rescata y se le revierte el golpe de Estado a la derecha, es un presidente indígena, es el representante de las comunidades y de los pueblos originarios de su país y de muchos otros pueblos y comunidades originarias del mundo. Junto con ellos estaba también la hija de Ernesto el Che Guevara, que es una digna representante de pues toda la parte internacionalista del guevarismo o de la solidaridad latinoamericana. También estuvieron presentes los hijos o descendientes del defensor de los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos, Julio Chávez,
Y esto es una gran, de un gran mensaje, de una gran fortaleza. Estas personalidades estaban arropando a López Obrador cuando el día de viernes 16 de septiembre él lanza una propuesta internacional para lograr la pacificación en Rusia y Ucrania, específicamente en Ucrania, el país invadido por Rusia desde principios de este año. Es una propuesta práctica, no es una propuesta ideológica, no es una propuesta que busque condenar a uno para salvar a otros, es una propuesta que pone bajo el mismo nivel de responsabilidad y de corresponsabilidad a Rusia, a Ucrania y a la ONU. Y los integrantes de esa comisión de diálogo y pacificación propuestos por López Obrador, pues son personajes que tienen un grado de presencia y de autoridad internacional importantes, como son el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el Papa Francisco y el primer ministro o presidente de la India, Modi. Esta propuesta tan vilipendiada, tan burlada por la derecha mexicana, por los que están todo el tiempo buscándole cómo hacer de contraparte o de negativismo extremo hacia todo lo que haga el gobierno. Tuvo una respuesta por parte del asesor de Zelensky, del mandatario de Ucrania, y es una respuesta bastante lamentable desde mi punto de vista, porque si un país o una nación o un gobierno, más que un país, debería estar muy interesado y muy necesitado de propuestas y de fórmulas para lograr la pacificación, es Ucrania. Y la descalificación de esta propuesta viene por el lado de Ucrania. Quiere decir que por lo menos un sector del gobierno de Ucrania está cerrado a discutir realmente posibilidades de pacificación y pues está en la agenda de la ultraderecha internacional. Esto, ni siquiera el gobierno de Rusia, Vladimir Putin, la descalificó a la primera, siendo que es una propuesta donde coloca muy mal a Rusia por la invasión a los territorios ucranianos. Esto nos habla de la miopía que está detrás de quienes apoyan esta situación de tensión bélica y de pelea y de pleito ciudad por ciudad y con el riesgo de una crisis nuclear en Ucrania. Este tipo de iniciativas, según algunos medios, hace recordar que López Obrador es como Luis Echeverría, otro de los de los lugares comunes de la derecha. No entienden que ni López Portillo ni Echeverría tienen nada que ver con la Cuarta Transformación y que, para empezar, el activismo de Echeverría a nivel internacional no estaba enmarcado en un proceso de transformación interna, estaba enmarcado en un proceso de promoción personalizada para llegar a la Secretaría General de la ONU, cosa que a López Obrador ni se le ha cruzado por la cabeza. Es más, no le interesaría dirigir un organismo que él mismo está clasificando como carente de agilidad y de capacidad de resolución de estos conflictos. Es, a final de cuentas, la convocatoria del mandatario mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, por poner en el centro la propuesta de pacificación. Pero dicen los fifís o los conservadores o los que simple y sencillamente son odiadores de todo lo que venga de la 4T. ¿Cómo quiere pacificar el mundo si no puede pacificar el país? A ver, perdonen, pero él no puso en guerra al país. La guerra que vive este país interna, brutal, desde hace más de 10, 12 años, tiene que ver con un proceso de descomposición del Estado mexicano y de los cuerpos policíacos y algunos cuerpos militares que se pasaron del lado también del crimen organizado, pero que fue organizado desde el Estado mexicano. Eso ocurrió desde la época de Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo se agravó, con Vicente Fox se disparó y con Felipe Calderón alcanzó
niveles dramáticos de afectación a la población civil, a esa población civil que jamás le ha preocupado a un señor, a un verdadero truán como es Felipe Calderón. Todavía se atreve Felipe Calderón, a tuitear el 15 de septiembre un video donde él aparece dando el grito de independencia. ¿Qué no se acuerda lo que le dijeron a Calderón, que le dijeron asesino? ¿Qué no se acuerda Felipe Calderón que fue repudiado en el 2010 cuando se estaban celebrando los bicentenarios y el centenario de la independencia y de la Revolución Mexicana? ¿Qué no se acuerda del repudio? Bueno, no se acuerda. ¿Qué no lee? ¿Qué no ve el repudio de los mexicanos a esta obra absurda de despilfarro que es la estela de luz en la avenida Reforma? Y ellos dicen que se despilfarra el dinero en infraestructura pública como dos bocas. En fin, todo este tipo de delirios y de trastornos narcisistas de la personalidad, que son los que tiene Felipe Calderón y las que tiene también Vicente Fox, pues afloran en estos momentos, y qué bueno que afloren, porque se está mostrando realmente la personalidad de quienes nos gobernaron. No podemos tampoco eludir que este fin de semana se realizó el cónclave, el Congreso de Morena, para elegir a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional y a representantes del Consejo Nacional, que es la máxima instancia de organización de este partido, en vísperas del 2023 y 2024. Ningún partido es perfecto, ni tampoco es lo más deseable. Hay partidos que tienen corrientes y personalidades impresentables en todos lados. Eso no está fuera del ámbito de Morena. Pero lo que confirmó este fin de semana, el partido Morena, es que es un partido vital, un partido donde se discute, donde se debate, donde se elige y donde hay prácticas democráticas que están marcando un antes y un después al verticalismo y a las cúpulas y a las oligarquías partidistas que dominaron en la época del PRI y del PAN. Esto creo que es muy importante y creo que hay que rescatarlo del balance de esta semana. Aprovecho ahorita unos minutos para checar así si hay algún comentario. Dice Rafael Esparza, hay que ver la declaración de la primer ministra de Gran Bretaña sobre el uso de armas nucleares. Así es, en el caso del conflicto de Ucrania y Rusia. Raquel Reyes, ese asesor al descalificar al presidente López Obrador solo refleja la gran hipocresía del gobierno ucraniano, en relación también con esta descalificación de la propuesta de paz de López Obrador. Ellos solo quieren guerra. Es un asunto de dinero, dice también muy claramente Rafael Esparza. También nos mandan saludos otros compañeros y compañeras desde Ojo de Guatecámac, a Jesús Beltrán Acolsi, muchas gracias, que siempre estás aquí presente. Y bueno, para terminar nuestro balance semanal, no podemos olvidar la enorme festividad en el Zócalo y en los demás lugares del centro de las capitales del país, porque es el primer grito después de 2 años de pandemia, después de medidas de distanciamiento social, de quedarse en casa, del uso intensivo de cubrebocas y de otras medidas frente a una pandemia que, por fortuna, no solo en México, sino a nivel mundial, ya está a la baja, cediendo. Todavía no podemos cantar victoria porque viene el invierno en este hemisferio. Esperemos que a finales de octubre y desde noviembre y buena parte de diciembre el esperado o temido rebote de COVID o de alguna otra cepa no se presente con la furia que se presentaron en los anteriores fenómenos de oleadas, sobre todo de este tipo de cepas como Omicron, que fueron muy, muy veloces. Pero por fortuna las vacunas lo que han hecho es proteger al organismo de una afectación crónica y grave frente al COVID. Esto creo que también es muy importante destacarlo.
Fue nuestro primer grito el 15 de septiembre, un primer Viva México, en donde no solamente salimos todos a las calles, se recuperó el espacio social, se mantuvo este espíritu de fiesta socialmente compartible, sino que también hubo un mensaje muy claro hacia los mexicanos y mexicanas que viven fuera del territorio nacional, que son migrantes, que son pochos, que son paisanos, que son dreamers, que son México-norteamericanos, como le quieramos llamar, pero que siguen siendo en esencia mexicanos. Y la esencia mexicana se confirma y se comprueba con eventos simbólicos tan importantes como el 15 de septiembre, que es el grito de independencia, es el nacimiento de una nación, es la construcción de una utopía que pensó el cura Hidalgo, que escribió el cura Morelos y Pavón, José María Morelos y Pavón, en Los Sentimientos de la Nación, y que además defendieron personajes de la talla como Vicente Guerrero. Esto es lo que creo que también es importante pues, subrayar y también resignificar. El grito es de los mexicanos, estén o no estén en los territorios nacionales. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo que resta de este domingo la pasen muy rico. Muchas gracias. Me preguntan aquí, Carlitos, ¿por qué los quintanarroenses no gozamos de los canales del Estado de televisión abierta? No sé exactamente qué está sucediendo con el sistema quintanarroense, pero también sí les quiero decir que en el caso del sistema público de radiodifusión en Cancún, pronto tendremos ya la señal del 14 y del 11, que es la población más numerosa en esta entidad. Les agradezco muchísimo su atención, su interés y les mando un abrazo y un feliz inicio de semana. Gracias.